Reddit pregunta: ¿cuál es tu momento de yo no me apunté a esto como adulto? Los dos padres de mi papá estuvieron sanos hasta los 90. A mi papá le diagnosticaron un tumor cerebral incurable a los 50. Estaba divorciado y no tenía a nadie más que lo cuidara durante el cáncer terminal. Ese fue el trabajo más duro que amé. Había sido un gran padre y ayudarlo era una forma de agradecerle todo lo que hizo mientras yo crecía. Pero, mierda, no esperaba asumir esa responsabilidad hasta que fuera un poco mayor y más preparado. Mi mamá tuvo un derrame que la dejó mal a los 60. Divorciada de mi papá y, todavía, criando a mi hermana adulta /diagonal con necesidades especiales. Soy, el único que podía ayudar con las dos. Entiendo tu dolor. Mi mamá fue la mejor madre que pude haber pedido. Cuando la gente dice, wow, haces tanto por tu mamá, yo digo, sí, bueno. Ella me enseñó a usar una cuchara, así que, las amamos, pero es un montón de trabajo. El abuelo de mi papá fumaba, tuvo cáncer, comía comida grasosa, tomaba, etc. y vivió hasta los 90, murió en 2018. Su mamá todavía está viva, con 93 años. Mi papá. Accidente cerebrovascular catastrófico a los 70 años la Navidad pasada. Yo solo tenía 25. Enfermarse un día en los veintitantos y simplemente, no volver a mejorar jamás. Todo comenzó cuando tenía 19 años, me agaché de la forma equivocada y terminé con una hernia de disco que me dejó un daño permanente en los nervios. Desde entonces, cada vez que alguien me decía el clásico, eres demasiado joven para tener dolor de espalda, me hervía la sangre. Pero la historia empezó incluso antes. A los 14 me fracturé una vértebra, y la combinación de una atención médica deficiente con una condición espinal preexistente solo empeoró las cosas. Desde entonces, he vivido con esa sensación constante de que mi cuerpo envejeció más rápido que yo. He pasado años escuchando lo mismo, eres demasiado joven para eso. Y, por la chucha, qué rabia da. Porque ahora que tengo 30 y tantos, el discurso cambió por completo. Ya no soy demasiado joven, ahora mi dolor severo se despacha con un simple es la edad. Como si todo se explicara así. Y yo solo pienso, no es la edad, no es una simple molestia, tengo un problema real. Jajaja, si no me río, lloro. Ser adulto, al parecer, también incluye coleccionar diagnósticos que nadie se toma en serio. Enfermarse un día en los veintitantos y simplemente, no volver a mejorar. Para mí, eso se llama dolor crónico. Comenzó cuando tenía 17 años. Ni siquiera puedo darme el momento de decir ya no puedo más hasta después de un episodio intenso, porque el dolor se vuelve tan abrumador que ni siquiera puedo pensar con claridad. Solo me quedo en la cama, intentando mantener la calma, esperando que pase. Ha habido ocasiones en que el dolor era tan fuerte que no podía hacer otra cosa más que llorar hasta que, por fin, se aliviaba un poco o el cansancio me vencía. Aún no tengo respuestas. No hay un diagnóstico claro que explique lo que me pasa ni algo que haga que los demás comprendan que esto es real. Cada vez que una prueba sale normal, o que un especialista decide no continuar con los estudios, no porque no sean necesarios, sino porque es complicado de tratar, siento que pierdo un poco más de esperanza. Estoy cansado. Muy cansado. Actualización. Hoy recibí una llamada de mi médico. Decidieron que no estoy lo suficientemente limitado como para estar exento de los requisitos laborales, así que ahora no podré acceder a la ayuda que necesito. Parece no importar que, cuando trabajaba, el dolor era tan fuerte que a veces no podía ni comer ni ducharme. Tal vez algún día encuentre una oportunidad laboral que comprenda mis limitaciones, pero mientras tanto, siento que la sociedad no sabe qué hacer con personas como yo. A veces me pregunto si tendría que pasar algo más visible para que la gente me tomara en serio. Quizás entonces entenderían. Yo seguía esperando despertar un día y sentirme mejor, pero eso nunca ocurrió. Han pasado 8 años. 8 años de aprender a vivir con algo que no se ve, pero que está ahí todos los días, recordándome lo frágil que puede ser el cuerpo, y lo difícil que es ser escuchado cuando el dolor no se nota.
firmar el certificado de defunción de alguien y elegir el ataúd para su funeral. Tuve que hacerlo yo mismo este verano, después de perder a mi papá de forma repentina. También tuve que escoger la ropa que usaría en ese ataúd. Salir a comprar algo para vestir a mi padre fue una de las experiencias más difíciles que he vivido, un tipo de dolor que las palabras no alcanzan a describir. Todos me decían que no importaba, que él ya no estaba y no se daría cuenta. Pero en ese momento sí importaba. Importaba más que cualquier otra cosa. A veces todavía me pregunto si elegí los colores correctos, si él habría estado de acuerdo. Hace poco también falleció mi mejor amiga. Han pasado apenas 3 semanas. Tenía solo 17 años. Un coágulo de sangre se la llevó en un instante, perdió la vista, se desplomó y se fue antes de tocar el suelo. Nunca olvidaré los gritos de su madre, ni la sensación de impotencia que quedó flotando en el aire. Elegir una urna. Firmar papeles. Tomar decisiones que nadie quiere tomar. Son cosas que te cambian para siempre. Han pasado 7 años desde entonces, y aún así, cada vez que entro a mis redes sociales, el algoritmo parece recordarme que el duelo nunca desaparece del todo. Mi mundo virtual sigue siendo un eco de lo que perdí. Recoger las cenizas de mis hijos, mis gemelos, y volver a casa con ellas en el metro. Fue uno de esos momentos extraños y profundamente conmovedores en los que solo podía pensar, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo se sale de algo así? Con el tiempo no diría que todo ha mejorado, pero sí se ha vuelto más manejable. He aprendido a encontrar pequeñas alegrías que conviven con el dolor. A veces ambas cosas se entrelazan, y eso también está bien. Aquel día marcó un antes y un después para mí. Fue cuando comprendí que la vida no siempre tiene respuestas, que simplemente sigue su curso sin importar cuánto duela. Hace un tiempo alguien me compartió una forma de entender el duelo que me pareció muy cierta. Imagina que el duelo es una habitación redonda con una pelota que rueda y rebota dentro de ella. En una de las paredes hay un botón, ese botón representa el dolor más intenso. Al principio, la habitación es pequeña, así que la pelota golpea el botón todo el tiempo. Cada instante duele, sin descanso. Pero con el paso de los años, la habitación se hace más grande. La pelota sigue siendo del mismo tamaño, y el botón también, pero ahora hay más espacio. Ya no lo golpea constantemente, aunque de vez en cuando vuelve a hacerlo, a veces sin aviso, a veces con fuerza, y cuando eso pasa, el dolor se siente igual que al principio. Y sin embargo, entre cada golpe, hay más espacio para respirar, recordar y seguir viviendo. Recoger las cenizas de mis hijos, mis gemelos, y volver a casa con ellas en el metro. Fue uno de esos momentos que dividen la vida en un antes y un después. El vagón avanzaba como siempre, con gente mirando sus teléfonos, niños riendo, el sonido metálico del tren recorriendo los túneles. Todo seguía igual, excepto yo. Llevaba en mis manos una pequeña urna, tan discreta que nadie podría imaginar lo que contenía. Recuerdo pensar, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo se sobrevive a algo así? ¿Dónde está el botón para detener todo esto, aunque sea por un segundo? Con el tiempo no diría que ha mejorado, pero sí se ha vuelto más llevadero. He aprendido a respirar en medio del dolor, a encontrar pequeños destellos de alegría que conviven con la tristeza. A veces ambas cosas se entrelazan, y eso también está bien. Ese momento marcó un punto de quiebre en mi vida, la comprensión de que la existencia continúa, implacable, sin pedir permiso, sin importar cuánto duela. La vida sigue, aunque tú sientas que el mundo se detuvo. No se compara con perder a los hijos, pero este año me tocó algo que me recordó esa sensación, recoger las cenizas de mis padres. Fue una experiencia extraña, casi irreal. Te entregan una caja de cartón y, por un instante, todo lo que fueron tus padres, toda una vida de risas, historias, consejos, discusiones, abrazos, está reducido a eso. Una simple caja. Pequeña, algo pesada. Recuerdo quedarme mirándola, sin saber qué hacer. Pensé, ¿de verdad esto es todo? ¿Aquí termina todo un universo de recuerdos y amor? Y al mismo tiempo, entendí lo absurdo y lo frágil de la vida. Enterramos la mitad de las cenizas y esparcimos la otra mitad en su lago favorito, un lugar que amaban profundamente, pero me quedaron unas pequeñas porciones de cada uno.
Las guardé, casi sin pensarlo, en bolsas con cierre, etiquetadas con marcador permanente. En ese momento estaba en plena mudanza, y no tuve tiempo ni cabeza para organizar algo más digno. A veces me río al recordarlo, porque puedo imaginar la voz de mi madre diciéndome con su tono característico: asegúrate de ponerme en triple bolsa, por favor. Y sí, eso hice. Triple bolsa. Llevé esas pequeñas bolsas por todo el país, a los Tetons, a Yellowstone. Fue una forma de llevarlos conmigo, de que siguieran viendo el mundo. Ahora descansan en el alféizar de mi ventana, desde donde pueden ver el océano. Hay algo reconfortante en eso. No es lo que uno imagina cuando piensa en despedidas, pero es mi manera de mantenerlo cerca. A veces me descubro riendo al hablar de ello, haciendo bromas suaves, casi como una defensa ante la tristeza. Ese humor negro, un poco absurdo, es una forma de seguir adelante. Pero incluso entre las risas, hay momentos en que todo vuelve a sentirse irreal, como si viviera en un universo ajeno, uno donde nada tiene sentido del todo. Y entonces pienso en quienes han perdido a sus hijos, y no puedo imaginar un dolor más grande. Perder a mis padres fue devastador, sentí que apenas sobreviví. Perdí a mi padre cuando tenía 25 años. Fui yo quien tuvo que tomar la decisión de desconectarlo. Fue un acto de amor que me partió en dos. Pero en el fondo, uno sabe que así debería ser, que los padres parten primero, que esa es la dirección natural del tiempo. Perder a un hijo, en cambio, rompe todas las reglas de la vida. No hay manera de prepararse, ni de entenderlo. Es un dolor que no se va, que no mejora. Pero cambia, te cambia. Uno no sigue siendo la misma persona después de algo así. Aprendes a existir de otra forma, a encontrar equilibrio en medio del vacío, a convivir con la ausencia como si fuera una sombra que te acompaña a todas partes. El dolor nunca desaparece, pero deja espacio para otras cosas, para la ternura, para los recuerdos dulces, para las risas que llegan sin culpa. Y un día te descubres respirando sin que duela tanto. No porque hayas olvidado, sino porque el amor empieza a pesar un poco menos que la pérdida. Cuando me di cuenta de que la adultez es 80% pagar cuentas, 15% fingir que sabes lo que haces y 5% comer casi lo mismo todos los días. Cuando tuve que convencer a mi novia de que era hora de sacrificar a su perro anciano. No es tan grave como otras historias aquí, lo admito, pero fue traumático. Ser el adulto en el trabajo. Me voy para la casa después de esto, a ver peluches, documentales de asesinos en serie y palomitas de maíz para cenar. Realmente no debería estar tomando decisiones que afecten a otras personas / lugares. Tengo 32 años y mi casa está llena de peluches y juguetes. Y ni siquiera están puestos como decoración para que se vea bonito. Es puro desorden. Me siento tan abrumado / con el estado de mi casa, mis finanzas, mis mascotas y mi trabajo que nada recibe toda mi atención. Ni siquiera siento que puedo hacer las cosas a medias. Estoy haciendo todo a cuartas partes. Primera vez que tuve una reacción de estrés postraumático. ¿En serio? ¿En serio? Tengo que ir a trabajar, pagar las cuentas, limpiar la casa, vestirme, comer, bañarme. Y a veces voy a perder el control de mis facultades cuando estoy haciendo algo que quiero hacer. Eso es... Me estaba yendo tan bien hasta este verano, luego mi novia de repente se discapacitó, perdió su trabajo, perdió su casa, y después yo perdí mi trabajo, y mi salud mental se fue a la... Ahora estoy en terapia y yendo a entrevistas y mi novia también está tratando de conseguir ayuda, pero wow, no estaba preparado. La realidad de un trabajo de 9 a 5. Se pierde tanto tiempo que ni siquiera nos damos cuenta. Yo gasto entre 7.5 y 9 horas a la semana solo arreglándome y yendo a la oficina, cuando mi trabajo podría hacerse perfectamente desde casa. Es tiempo que no aporta valor real, simplemente se va en traslados, preparativos y desplazamientos. Cuando publiqué esto en un subreddit de quejas, mucha gente reaccionó como si fuera completamente razonable gastar lo equivalente a un turno completo solo para prepararse y llegar al trabajo. Y sí, tiene sentido ir a la oficina para ciertos trabajos que requieren presencia física, reuniones en persona o equipamiento especializado.
Pero para aquellos empleos que se pueden realizar de manera digital, tener que desplazarse todos los días es absurdo. Es un gasto de tiempo, energía y recursos que podría aprovecharse de formas mucho más productivas o enriquecedoras. Más allá del tiempo perdido, está el impacto en nuestra calidad de vida. Ese tiempo que paso en traslados podría invertirse en leer, aprender algo nuevo, hacer ejercicio, pasar tiempo con amigos o simplemente descansar. Son horas que nunca recuperas. Además, el estrés de lidiar con tráfico, transporte público y horarios estrictos afecta la productividad y el bienestar general, algo que parece ignorarse cuando se promueve la presencialidad por rutina más que por necesidad. Trabajar desde casa no significa falta de disciplina ni de compromiso. Al contrario, muchas personas rinden igual o incluso más cuando tienen la autonomía de organizar su jornada y reducir el desgaste de los traslados. Es un cambio que no solo optimiza el tiempo, sino que también puede mejorar la salud mental y la satisfacción laboral. La pregunta es, ¿por qué seguimos aceptando sistemas que consumen nuestro tiempo de manera tan innecesaria? El trabajo debería ser un medio para vivir mejor, no un ladrón constante de nuestras horas más valiosas. Por un tiempo, tuve que trabajar 80 horas a la semana. Le dedicaba entre 12 y 16 horas al día, sin prácticamente un respiro. Estaba completamente agotado, tanto física como mentalmente, pero como todo el trabajo era desde casa y online, nadie parecía mostrar compasión. Ah, te tomaste una hora para almorzar y te echaste una siesta, mira, no es tan malo, o no es como si trabajaras 12 horas en una fábrica o algo así, me decían. Mentalmente estaba frito. Mi cabeza dolía al final del día, mis pensamientos eran confusos y difusos, y mi capacidad de concentración disminuía cada hora que pasaba. Cuando finalmente redujeron mi carga de trabajo a 60 horas semanales, me sentí eufórico. Aún eran 20 horas más que la semana laboral normal, pero para mí era un respiro enorme, una pequeña sensación de control sobre mi propia vida. Fue una especie de triunfo silencioso, estaba trabajando menos y aún así seguía cumpliendo. Ahora, trabajo 3 turnos de 12 horas los fines de semana y tengo 4 días libres para relajarme y descansar. La diferencia es abismal. Siento que por fin puedo reconectar con mi vida fuera del trabajo, hacer cosas que no estaban relacionadas con cumplir tareas o cumplir horarios. Puedo leer, caminar, cocinar, incluso dormir sin culpa. En otra etapa de mi vida, estuve trabajando 80 horas semanales en un empleo muy físico, como obrero. Ahí descubrí algo que no se puede describir solo como estar cansado, llegas a un punto en el que estás más allá del agotamiento. Ya ni siquiera sientes fatiga, ya ni siquiera eres una persona en el sentido habitual. Simplemente sigues haciendo la tarea, de manera automática, casi mecánica. La mente deja de funcionar con claridad, los músculos siguen, pero sin conciencia plena. No hay energía emocional ni mental para nada más. Es un estado extraño y, de alguna manera, aterrador. Lo peor de trabajar tanto es adaptarse a lo normal después. Cuando empecé en Pizza Hut en 2017, mi récord personal fueron alrededor de 44 días consecutivos trabajando. También tenía semanas bookend, 2 días libres, luego 10 días de trabajo y otros 2 días libres. Durante un tiempo, nunca tuve más de un día libre seguido. Un día libre cada 3 o 4 días, y jornadas de 12 a 16 horas diarias. Llegó un momento en que no recordaba cómo era no estar trabajando, el trabajo era mi mundo, mi rutina, mi única constante. Y luego, una vez, mi jefe me dio la gracia de 4 días libres consecutivos. Pensé que sería un alivio, y lo odié. Para el tercer día, ya me estaba muriendo por volver al trabajo. No sabía cómo disfrutar el tiempo libre. No sabía qué hacer con tanto tiempo, ni cómo sentirme bien con él. Me sentía extraño, casi perdido. Había olvidado cómo se sentía la vida fuera de las tareas y los horarios. Mi trabajo actual es de lunes a viernes, y me tomó tiempo adaptarme a un horario fijo, con fines de semana libres. Aprender a desconectarme del trabajo, a vivir fuera de él, fue un proceso lento y necesario. Aprendí que el descanso no es un lujo, es una parte esencial de existir, de mantener la salud mental y física, de volver a sentirte humano. Trabajar tantas horas te cambia de formas que uno no siempre reconoce al principio.
Te hace perder la perspectiva del tiempo libre, del ocio, de lo que significa simplemente vivir sin estar siempre corriendo contra un reloj o cumpliendo objetivos. Cuando finalmente tienes un respiro, a veces ni siquiera sabes cómo disfrutarlo, porque tu cuerpo y tu mente han aprendido a funcionar únicamente bajo presión constante. Aprender a valorar los días libres, a no llenar cada momento de productividad, a simplemente estar, a sentarte sin hacer nada, a escuchar música, a caminar sin rumbo, a leer un libro sin sentir culpa, todo eso es un aprendizaje que viene después de haber pasado por la exigencia extrema. Es un recordatorio de que el tiempo libre no es vacío, sino un espacio que nos permite ser plenamente humanos otra vez. Hoy miro atrás y veo cuánto me ha transformado aquella etapa de trabajo intenso. No solo físicamente, sino también en mi relación con el tiempo, con la rutina y con la libertad. Lo que antes era normal para mí, trabajar hasta el límite y más allá, ahora me parece casi irreal. Aprendí a valorar mi energía, a establecer límites, a reconocer que mi vida no puede reducirse a cumplir horas en un horario, sino que tiene que incluir momentos de descanso, de creatividad, de simple existencia. Cuando a mi hijo de 4 años le diagnosticaron leucemia. No sé, últimamente no para de pasarme esto. Dejé mi antiguo trabajo y decidí empezar de nuevo en una industria diferente, el cuidado de ancianos. Empecé mi nuevo trabajo en un asilo de ancianos el 2 de enero de 2020. Ya no trabajo en el sector de la salud. Cuidando a mi madre anciana día y noche por 3 años. Y luego, a mi esposo le dio un derrame. ¡Qué cagada! Cáncer a mis 30s. Es tratable pero no curable y probablemente necesite más tratamientos en el futuro. Básicamente es como vivir con una enfermedad crónica ahora. Ya pasó más de un año después de la quimio y cada día sigue siendo una lucha. Lo peor es que hice tanto para cuidar mi cuerpo y mi salud y de la nada apareció este cáncer en la sangre. No hay causas conocidas. No hay curas por ahora. Recibir una llamada inesperada que dice papá murió anoche mientras dormía y todo lo que viene después, te cambia la vida. El cumpleaños de mi sobrino hace 10 años. Mis hermanos y yo estamos en el centro de juegos blandos local rodeados por una horda de duendes gritones cuando mi hermano mayor recibe una llamada, me hace una señal y suelta esa bomba. Papá acaba de morir. Había ido a dejar regalos más temprano en el día en lugar de ir al centro de juegos. Mamá lo dejó en su casa antes de ir al pueblo, donde entró en la casa. Se sentó y eso fue todo. Rápido e indoloro para él, no tanto para nosotros. Nunca estás preparado para ese momento, y nunca sabes cómo vas a procesarlo. Mis hermanos y yo procesamos / manejamos el dolor de manera muy diferente y en plazos muy diferentes. Y tuvo un profundo impacto en mi salud mental. Cuando mi bebé tenía unas semanas y estaba sola en casa con él porque mi esposo había vuelto al trabajo. Estaba arriba cambiándolo cuando se tiró un pedo, lo que se convirtió en caca. Lo que se convirtió en lo que solo puedo describir como una fuente de caca que no paraba. La maternidad es tan mágica. Me toca ir por mi hija, mi esposa está muerta de sueño. Voy por mi hija y está un poco mojada. No hay problema, a la mesa para cambiarla, le quito el pañal y, no sé cómo describir la increíble cantidad de caca que salió de esta niña. Juro que era más que su peso corporal. 2 horas de limpieza después y ya estaba lista para otro biberón. Las alegrías de ser un padre primerizo. Todo empezó cuando un niño de 7 años me llamó hijo de puta durante la cena en la mesa de la cocina, unas 6 semanas después de que llegó a nuestra casa. La cosa fue de mal en peor durante las siguientes semanas. Violencia física. Daños a la propiedad. Uncontrollable. Éramos padres de acogida, pero literalmente no nos apuntamos para un niño con esos comportamientos. Excluimos explícitamente esos comportamientos porque teníamos un hijo de 4 años. La trabajadora social del niño nos había mentido para que lo aceptáramos a él y a su hermano menor, de 3 años. Al final, mi esposa y yo nos sentamos en nuestro dormitorio para discutir si seguíamos o no. Fue la conversación más adulta que cualquiera de los dos había tenido hasta ese momento. Al final decidimos que sí. Nos apuntamos. Eso fue hace 15 años este mes.
Empeoró, luego mucho peor, y luego mucho peor, antes de que mejorara. Tanto él como su hermano son mis hijos ahora. Tiene trabajo, una novia de mucho tiempo y un hijo maravilloso. Hubo muchos momentos realmente de mierda, literalmente, pero ver dónde está hoy, esto es por lo que me apunté. Después de aprender la verdadera forma de avanzar en la mayoría de las carreras. Puro cuento lo del trabajo duro. A los 41 años, que te despidan de una beca de los Institutos Nacionales de Salud, que daba información sobre salud y fondos a bibliotecas y organizaciones comunitarias, y una semana después, que te diagnostiquen cáncer de colon en etapa 4. Convertirme en mamá soltera cuando mi matrimonio se volvió insostenible. Tenía 2 hijos muy pequeños, ninguna familia en la ciudad para ayudar, y un hueco de 10 años en mi currículum porque había sido ama de casa. Él se quedó con la casa, así que tuve que buscar un lugar para vivir y un trabajo. Zona con alto costo de vida. Sin referencias recientes. No podía salir de esa zona debido a la custodia compartida. Empleadores limitados en la región. Esto fue en 2009, en el apogeo de la recesión, cuando todo el mundo y su hermano estaban buscando trabajo. Lo único que pude encontrar fue trabajo a tiempo parcial o temporal. Tuve que improvisar. La cosa fue dura para mí durante mucho tiempo. Me tomó años estabilizarme. Ahora estoy bien, los niños crecieron, y ahora tengo un trabajo bien pagado. Pero las cicatrices de esa época siempre estarán conmigo. No estoy segura de si alguna vez volveré a sentirme realmente relajada. No soy la persona de la que quieres depender en una crisis, no me mantengo tranquila. Mi primer instinto es llamar a mi esposo y preguntarle qué hacer, él es bueno en emergencias. Fui líder de un grupo de brownies, me encargaron llevar a 8 niñas a una caminata en una reserva estatal. Era bastante seguro, aunque mi asistente llamó para decir que estaba enferma, yo había hecho esta caminata varias veces. Teníamos 1 hora, las niñas tenían que recolectar muestras de hojas, pero la caminata era de poco más de 1 milla. Revisé todo su equipo, agua, un bocadillo, brújula, las cosas habituales. El clima era perfecto. Una de las niñas era una llorona, tengo calor, quiero ir a casa, tengo que hacer pipí. Se bebió toda su cantimplora en los primeros minutos. Hay una estación de guardabosques a mitad de camino, voy a llevarla allí y que llamen a su mamá para que la recoja. Esto es antes de los celulares. Mi hija estaba conmigo, tenía 9 años y era una verdadera guerrera. Hizo que las otras niñas se divirtieran, mientras yo lidiaba con la llorona. Solo teníamos unos minutos para llegar al punto de retorno. Nos apresuramos a pasar la estación de guardabosques vacía y en unos 5 minutos más, comenzó la tormenta eléctrica más violenta en la que había estado en años. Estábamos en una zona boscosa, sin idea de qué hacer, pero tenía que alejarlas de los árboles. Así que les dije que caminaran agachadas de regreso a la estación de guardabosques, más como una pequeña cabaña. Tan rápido como llegó la lluvia, se detuvo. Regresamos a la camioneta mojadas, pero ilesas. Ese día me sentí más como una adulta que cuando di a luz. Me lastimé en el trabajo y tengo que ser mi propio defensor mientras el trabajo se retuerce alrededor de mis restricciones legales y me dice, realmente no podemos adaptarnos a eso. Pero ¿y si hicieras esta otra cosa en su lugar? Trabajo de 9 a 6 de lunes a sábado, con horas extras sin pagar. Ya van 8 años. A la esta vida. Tengo que manejar. Odio manejar. Cada vez que me subo al asiento del conductor es como, Dios, otra vez esta Ver a mi abuelo, que me adoptó y me crió, contagiarse de COVID justo después de salir de la quimio, y de la noche a la mañana convertirse en una sombra de sí mismo, y verlo debilitarse cada vez más, sin poder hacer nada durante meses hasta que murió. Tenía 18 años. La atención médica en Estados Unidos. Me entero que se hace mejor en otros lugares, pero no puedo simplemente mudarme a otro lugar porque no tengo las habilidades / títulos correctos. Es tan frustrante y desmoralizante. Ser soltero durante toda mi vida adulta se siente un poco como estar en la prepa, pero más largo. Hay días buenos, días malos, momentos de diversión y momentos de soledad profunda.
No está tan mal una vez que tienes un poquito de estabilidad económica, de repente, algunas preocupaciones se suavizan. Dicen que el dinero no arregla tus problemas, pero, sinceramente, ahora mismo siento que arreglaría al menos el 99% de los míos. Me casé con una mujer que tenía 3 hijos, aunque yo no tengo hijos propios. 2 de ellos me trataron de manera difícil, y pensé que sería una transición gradual, algo que se iría suavizando con el tiempo, pero no siempre fue así. Me recordó mucho a mi relación con mi madrastra, complicada, con momentos de cariño, pero también con tensión. Con ella, a pesar de todo, nunca colgábamos el teléfono sin decirnos te amo. Esos pequeños gestos de cariño hacen toda la diferencia, aunque no borran los problemas de fondo. Mi vida ha estado marcada por experiencias muy duras, el suicidio de mi papá y un divorcio complicado. Ambas situaciones fueron experiencias extremadamente difíciles, que dejaron cicatrices emocionales profundas y me enseñaron lecciones sobre la fragilidad de las relaciones y la importancia del apoyo emocional. Estar soltero y enfrentar estas dificultades me ha hecho aprender a estar conmigo mismo, a buscar momentos de alegría y a construir mi propia estabilidad emocional, incluso cuando las circunstancias son complicadas. También me ha enseñado a valorar los pequeños gestos de afecto y las relaciones que realmente importan, aunque sean pocas. Ser soltero no es solo estar solo, es aprender a lidiar con tu historia, con tus pérdidas, con tus propios miedos y expectativas. Es descubrir qué significa cuidar de ti mismo, cómo encontrar felicidad en tu propia compañía y, al mismo tiempo, cómo abrir tu vida a otros sin perderte en el proceso. Me convertí en el papá de las preguntas para un montón de mis compañeros de trabajo más jóvenes. Desde propuestas de matrimonio, hasta seguros de coche, currículums, búsqueda de empleo, facturas de servicios, cómo atender llamadas telefónicas, cómo lidiar con la pérdida de un ser querido, y un montón de papeleo y dificultades relacionadas que pueden surgir, que hablar con una posible pareja, justo antes de una propuesta de matrimonio, o cuando se busca continuar la relación a largo plazo, y un montón de otras cosas que no recuerdo ahora mismo. Mi esposa dice que es lindo que confíen tanto en mí como para hacerme preguntas tan profundas. Creo que es bastante chévere, pero me da un poco de pena que no tengan /, no puedan hacer estas preguntas a sus propios padres o a alguien de su familia. Cuando un compañero de trabajo no para de hablar de cosas pequeñas y sin importancia que otro compañero ha hecho. Pensé que los chismosos superaban eso, pero supongo que no. 1. Los impuestos. Un montón de impuestos, joder. Y ver en qué y en quién se gastan esos impuestos. 2. Tener que cocinar o planear qué vas a comer todo el maldito tiempo. Comer es tan agotador. 3. No tener casi tiempo para ti cuando trabajas a tiempo completo. Para cuando llegas a casa del trabajo, estás hecho polvo. Y hay tanta administración de la vida y citas médicas y tareas y mierda social /, familiar obligatoria que hacer los fines de semana.